pasaron juntos fue más de lo que habían pasado con nadie más. Su relación también había cambiado con el tiempo, de meramente subordinados a un amor familiar. Esta mujer ante él era fuerte, valiente, amable y sincera. Al mismo tiempo, a veces tenía miedo, se perdía y gritaba en voz alta. Eran compañeros de armas, amigos, familiares. Ella era su maestra tanto como su hermana. La luz de las antorchas encendidas iluminó sus caras cuando Xiao extendió su mano y la abrazó. Con una voz baja y distorsionada, como si su boca estuviera llena de sangre, dijo, «Ten cuidado». Igualmente. El guerrero se volcó sobre el caballo, mientras Li Suyi le gritaba a Chu Qiao, «Tía. Tía». Xiao tomó al niño en su abrazo, y sin más vacilación, dirigió a un grupo de élites y salió de la puerta sur. Al mismo tiempo, se abrieron las puertas este y oeste, mientras dos grupos de soldados salían disparados al mismo tiempo, mezclándose con los enemigos. «Arqueros. Listos». Eki gritó, «Fuego». Las amplias llanuras se convirtieron instantáneamente en una picadora de carne mientras chupaba las vidas de los guerreros sin dudar. Las lanzas y las hojas brillaban de color sangre, mientras los miles de caballos que galopaban sonaban como un trueno rodando por los cielos. De pie en el castillo, Chu Qiao observó la batalla mientras los recuerdos del pasado pasaban por su mente. Había vivido dos vidas, había logrado mucho y había conocido a muchas personas. Algunas cosas que hizo bien, y otras que cometió un error. No había perdido la oportunidad de conocer a algunas personas, y había sido injusta con otras. En cualquier caso, sin importar la situación, nunca había traicionado sus propias creencias. En este momento, la vida parecía aclarada. Cerró los ojos y dejó que las sombras de las figuras pasaran por sus ojos. Vio a quienes amaba, a quienes odiaba, a quienes había decepcionado, a quienes había herido y, finalmente, las sombras se transformaron en una figura clara. Cuando se dio la vuelta, sus ojos estaban llenos de amor. «Te amo», ella gritó ligeramente. El viento era tan grande mientras acariciaba su cabello. Todo el cielo estaba coloreado de rojo. El enjambre de enemigos se cerró cuando rompieron las antiguas puertas, una y otra vez, dejando escapar un estruendoso sonido de destrucción. Se puso la mano en el estómago, que finalmente había comenzado a hincharse, llevando consigo la esperanza de la vida. Esa era su única esperanza que la había apoyado en el camino, que le dio el coraje de pararse sin estar asustada y débil. Estaban tan alejados que, sin duda, él no podría oírla. Sonriendo suavemente, levantó la cabeza y miró los cielos despejados. «Te amo. Pero en última instancia, no pude acompañarte». El cielo era tan azul que sus ojos estaban deslumbrados por el brillo. Un torrente de lágrimas corría por el rabillo de sus ojos, desapareciendo en su casco, empapando su cabello. Ella sacó su espada cuando los enemigos finalmente se acercaron a ella. Xiao ya había logrado romper la fuerza enemiga desde un lado. Los atronadores sonidos de la batalla parecían una ola de truenos cuando la bandera blanca adornada con una nube roja ondeaba en lo alto. La nube roja era obvia, destacándose como un símbolo de esperanza. Chu Qiao se dio la vuelta y su mirada recorrió a esos jóvenes guerreros. Este era el ejército de Xiuli que era conocido en el mundo. Sin embargo, ya era difícil reconocer muchas de las caras originales. Todos estos años, este ejército de sangre caliente la había seguido y luchado en todo el continente. Habían seguido detrás de ella sin miedo ni cobardía. La batalla de Zhenguang, la batalla de las regiones del noroeste, la defensa de Chidu, la defensa de Beisuo, la batalla del lago Qianshan, la batalla de las llanuras de Wulei, la batalla del paso Longyin, la batalla de Tangying,
la batalla de Paso Baizi, la batalla del río Tiexian. En los últimos 7 años, este ejército había demostrado su lealtad con su glorioso registro. Habían luchado por muchos países, muchas facciones, pero lucharon solo por ella, por su propia conciencia. Cayeron montones de personas, y otros vinieron a ocupar su lugar. Incluso si no tenían ningún sentimiento por el país que defendían, incluso si su tierra natal estaba a kilómetros de distancia, incluso si no sabían el destino que los esperaba, una razón era suficiente, una orden de esa persona era suficiente. Mientras Chu Qiao permanecía ante ellos, su lealtad y obediencia eran como el hierro meteórico en el fondo de un lago helado. Incluso si se produjera el apocalipsis, su lealtad no vacilaría. No hubo discurso de aliento, y no hubo necesidad de elevar la moral. La joven se quitó el casco mientras su cabello revoloteaba. Sus ojos estaban muy claros cuando miró a los soldados, y levantó su espada. «Luchamos por la libertad», gritaron los 2000 soldados restantes de Xiuli. Con un golpe sordo, las puertas de Tangying que no habían caído durante siglos finalmente cayeron. Los enemigos pululaban como una inundación. Con el viento bramando, los sonidos de la lucha estaban justo al lado de ellos. Chu Qiao gritó en voz alta. «Todos podéis adelantaros. Os seguiré detrás. Señora, este general se despedirá primero». Un general volcó sobre su caballo mientras se reía. Agitando su espada, gritó, «Luchamos por la libertad». Levantando su espada, cargó. Los soldados lo siguieron mientras cargaban hacia las enormes formaciones del enemigo. Era como si un niño pequeño estuviera desafiando a un titán. Batalla. Los sonidos penetrantes de la batalla llenaron todo el cielo. Estaba anocheciendo cuando las caballerías hicieron otra carga en este mar de cuchillas. Con el viento frío y desolado pasando, los guerreros inflexibles levantaron sus espadas y cargaron contra los enemigos. Tangying se hundió en las interminables llamas de la guerra. Hace cientos de años, la bandera de las rosas del gran imperio Tang había cubierto una vez todas las tierras de este continente. La voluntad del imperio Tang fue la voluntad del mundo. Sin embargo, hoy, en el campo de batalla, el gran palacio estaba cubierto por una capa de ceniza y polvo. El olor de la muerte envolvía los hermosos caminos cuando uno podía escuchar los moribundos relinchos de los caballos de guerra, junto con los sollozos de los civiles. Levantó la cabeza mientras observaba la puesta de sol en el oeste. Todos estos guerreros que se dirigían a la muerte, su sangre hirviendo parecía nunca coagularse, e incluso si murieran, su nombre nunca aparecería en el archivo histórico, dormirían para siempre en esta tierra. Incluso si usaran toda su fuerza, serían incapaces de detener los pasos de la caída del imperio. En sus 1000 años de historia, el imperio había disfrutado de una prosperidad y gloria sin igual. Sin embargo, hoy fue el mismo día en que sería testigo de este gran imperio caer de rodillas hacia el colapso completo. Mientras el sol brillaba en su pálido rostro, Chu Qiao respiró hondo y cerró los ojos con suavidad, mientras ese par de ojos de zorro brillaban junto a ella de nuevo. «He hecho todo lo que pude, Li Ce. No todo lo que hiciste en la vida puede ser correcto, pero entonces no tenías elección. Adiós, Su Xiue». Como un enjambre de langostas, innumerables tropas enemigas subieron por otra escalera de cuerda que se había establecido. Dejando a un lado su funda, Chu Qiao empuñó su espada y cargó hacia adelante. «Protegedla». Los soldados del ejército de Xiuli corrieron hacia adelante protegiendo a Chu Qiao. Con su armadura negra, el ejército de Xiuli se acomodó en su formación de ataque, antes de cargar valientemente hacia el enemigo. Cuando el sol se puso y la oscuridad envolvió el cielo, una neblina roja comenzó a extenderse por la tierra, reflejándose en los rostros de los soldados.
La sangre comenzó a filtrarse en el suelo cuando los sonidos de la matanza dominaron los cielos, todos los que estaban por debajo mataban con todas sus fuerzas. La caballería vestida de hierro se extendió por la ciudad, los pasos de sus caballos sacudiendo la tierra. Sus ojos rojos inyectados en sangre, estos soldados formaban parte de un ejército que no era más que un milagro. En el pasado, en la ciudad de Beisuo, se habían resistido contra el ejército Xia que los superaba enormemente. En la batalla del Paso Longyin, se mantuvieron hombro con hombro y lograron mantener con éxito las fuerzas de caballería vestidas de hierro de Zhao Yan. Matad. Una orden atronadora ahogó todos los demás sonidos, mientras los soldados recogían sus armas y cargaban contra su enemigo como una ola rebelde, desatando un baño de sangre. La tierra estaba cubierta con el metal de la armadura, mientras que las espadas volaban por todas partes mientras el humo salía del paisaje. Sangre y restos humanos fueron esparcidos por la tierra. Los cuerpos de hombres jóvenes y combatientes cayeron uno tras otro, mientras la armadura en el suelo se aplastaba en un desastre destrozado por la estampida que eran innumerables caballos y guerreros luchando en ella. Cuando los últimos rayos de luz diurna fueron cubiertos por la ráfaga de flechas, los enemigos en el frente fueron asesinados a tiros, incluso antes de que pudieran soltar un grito de guerra. Los gritos de los caballos heridos llenaban el aire mientras los soldados en pánico se pisoteaban unos a otros, pero no se podía esconder de la punta fría de las armas que iban desde flechas hasta espadas y lanzas. La muerte estaba en todas partes cuando las espadas se volvieron rojas por la sangre de sus enemigos. Los soldados habían olvidado todo, excepto un principio, que era matar a tantos como pudieran. Matar a uno igualaría las cosas mientras que matar a dos era una ventaja. Era una pesadilla horrible de la que nadie podía escapar. Incluso con las puertas de la ciudad abiertas, el enemigo no estaba llegando como se esperaba. Una batalla feroz y espantosa estalló frente a las puertas de la ciudad, formando un muro de restos humanos podridos a medida que más cuerpos se apilaban. Chu Qiao estaba de pie entre la multitud empuñando su espada, mientras su armadura estaba manchada de rojo con sangre fresca. Su respiración era pesada, pero su esgrima aún era exquisita. Cuanto más tiempo aguantara, más tiempo compraría para que Xiao huyera más lejos. A medida que la noche caía y la oscuridad envolvía completamente el cielo, los gritos de asesinato dominaban el área. De repente, Chu Qiao fue golpeada por una ola de debilidad, sus movimientos ya no eran ágiles. Incluso su voluntad de luchar se vio fuertemente afectada. A pesar de saber que hoy era el día en que moriría, sabía que como madre, era su deber proteger al niño no nato en su estómago. Al verla fatigada, un soldado enemigo se deslizó por los flancos para emboscarla, solo para que la luz de las antorchas revelara su rostro y su armadura única. El soldado la reconoció de inmediato y se quedó atónito con la boca abierta, como si estuviera a punto de gritar pidiendo ayuda. Se desató un largo grito lleno de sangre incluso antes de que pudiera reaccionar para esquivar. La espada se balanceaba con una velocidad y fuerza sin igual cuando la sangre salpicó por todas partes. Al momento siguiente, se escuchó un ruido sordo cuando un cuerpo cayó al suelo, su hombro derecho casi se partió por completo, agregándose a la pared de cuerpos en la puerta de la ciudad. Por un instante, las tropas enemigas que estaban afuera no pudieron evitar mirar a Chu Qiao, aturdida por su ferocidad. Con una mano empuñando su espada, Chu Qiao solo podía permanecer allí mientras sus sentidos se aceleraban. En ese momento, cada ráfaga de viento, cada sonido de sangre sangrando de los soldados, los sonidos de miedo en los soldados y la tierra en movimiento fueron captados por sus oídos. La oscuridad abrumadora comenzó a llegar desde todos los lados cuando sus ojos comenzaron a cerrarse incontrolablemente por la fatiga extrema. Solo déjalo caer, no esperes más.
Xiao debería haber corrido lo suficientemente lejos con el emperador Tang para encontrarse con Sandy protegiendo a los descendientes de Li Ce. No tiene sentido aguantar más. Duerme un poco, has tenido suficiente. Sus piernas se volvieron débiles cuando su mente comenzó a vagar. Sin embargo, en ese mismo momento, las tropas enemigas se retiraron como una marea retrocediendo hacia el océano. Una sirena urgente sonó entre sus formaciones, sus comandantes gritaban a todo pulmón. Sin embargo, las largas distancias entre ellos significaban que solo podían escuchar fragmentos incoherentes de su mensaje. Las antorchas estaban encendidas y agitadas, aparentemente transmitiendo un mensaje. Caos. Caos total. General. Un intrigado soldado sobreviviente miró a Chuqiao y le preguntó. Chuqiao se detuvo por un momento, antes de darse la vuelta y subir a la torre de la ciudad, como si se hubiera dado cuenta repentinamente. General, tenemos refuerzos. Incluso antes de que ella llegara a la parte superior de la muralla de la ciudad, un mensajero se precipitó y se arrodilló ante ella, su rostro enrojeció de emoción cuando gritó, «¡Tenemos refuerzos!». Chuqiao ni siquiera respondió mientras subía a la cima de las murallas de la ciudad. Todos en la torre estaban de ánimo festivo, abrazándose y soltando gritos estridentes. Una línea delgada, revestida de hierro, pronto apareció sobre el horizonte. No pasó mucho tiempo para que esta corriente se convirtiera cada vez más en un mar de metal que cubría la tierra, mientras innumerables tropas vestidas con su pesada armadura irrumpían, trayendo consigo una atmósfera atronadora. «Matadlos. Es el ejército de Qinghai». No estaba claro quién dio el primer grito cuando todos se acurrucaron, gritando de incredulidad. Los soldados que acababan de ser rescatados del borde de la muerte aplaudieron violentamente al avance del ejército que venía de lejos. Los soldados del ejército de Qinghai le devolvieron el favor, desatando su propia y estruendosa aclamación. «General, estamos salvados. Tang está salvado». Empapado de sangre, el comandante del ejército del lobo se acercó emocionado a Chuqiao y exclamó. «El rey de Qinghai ha traído refuerzos». Sin embargo, Chuqiao se mantuvo en silencio. La dama se quedó quieta a la luz de las llamas que la rodeaban, mientras bajaba la espada a su lado. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Más asterisco más asterisco más. El río Hanshui. A pesar de que estaban lejos de la batalla que se libraba en el este, los soldados de Yan Bei en el área de Hanshui aún podían escuchar los sonidos de peleas y asesinatos que resonaban en la tierra. Mulan corrió hacia Yan Sun, que estaba sentado en su caballo, informando, «Su Majestad, deberíamos ir». Yan Sun asintió levemente, pero por lo demás permaneció inmóvil, mientras contemplaba las crecientes llamas en el este. Él llegó después de todo. Sin embargo, en ese instante, una repentina oleada de tensión y ansiedad lo atravesó, haciendo eco en silencio en su alma. Tal vez, en el fondo, él había esperado que ella no muriera. Sin embargo, él había esperado que ese hombre no hubiera aparecido aquí. Siempre había sido una elección difícil elegir entre el imperio o la belleza. Las cosas que él no había podido dejar ir, otros lo lograron. Su Majestad, desde que Su Chioe se fue, nuestras tropas han lanzado un asalto en el paso Yanmin. El general Lu acaba de romper el pase. Su Majestad, Shao Che ha dirigido los restos de sus tropas hacia el paso del norte. El general Chen Yuan ya ha tomado más de 18 provincias en el noreste y está al borde de la victoria. Su Majestad, solo el ejército de Shao Yang permanece en el territorio de Xia, están cerca de las montañas Fangkun. Su Majestad. De repente, Yan Sun ya no escuchaba nada a su alrededor. En cambio, fue devuelto a muchos años atrás, mientras una voz crujiente hacía eco en sus oídos.
Sonriendo con tanta intensidad, una chica se estiró con sus pálidos dedos blancos y le dio unos golpecitos en el pecho. Me vas a intimidar, me vas a intimidar, podrías. Mientras soplaba el viento, dos águilas lo rodearon, dejando escapar sus agudos aullidos. Se dio la vuelta, con la mente fija. Los otros tomaron sus decisiones por mucho tiempo, mientras que él debería haber seguido el plan que estableció hace mucho tiempo. Después de todo, el resultado final siempre iba a ser uno dictado por él mismo. La vida era corta. No había lugar para poner demasiado énfasis en el amor, la vacilación, la indecisión, ni los arrepentimientos. En su mente, Jansun repitió los principios de su herencia y ascendencia, pensando en cómo sus padres habían sido exiliados de su hogar, y cómo sus padres y hermanos fueron asesinados sin piedad en las tierras altas de Yanbei. A partir de entonces, las tierras de Xia se regirán bajo la bandera de Yanbei. La gente se someterá a mí y la tierra estaría bajo mi voluntad. Yo sería el nuevo gobernante supremo de este territorio. ¿Cómo se compararía una mujer con mis logros? No tendré absolutamente ningún arrepentimiento. Jansun se precipitó hacia el frente de sus tropas, su ejército y los miles de caballos que lo seguían como un mar turbulento. Mulang solo pudo pararse y mirar mientras el rey de Yanbei cabalgaba. En un instante, el joven general sintió que su gobernante estaba muy solo. Más asterisco más asterisco más. Truenos, vítores y celebraciones reverberaron dentro de la capital de Tang. Chu Qiao estaba de pie frente a las puertas de la ciudad con innumerables civiles y soldados detrás de ella. Cubierto de polvo con ropa manchada de sangre, Su Qiao saltó de su caballo. ¿Qué estás haciendo aquí? Recuperar lo que me pertenece. Los ojos de Chu Qiao se volvieron cada vez más rojos mientras resistía su impulso de llorar. Luego, dio un paso adelante, extendió el puño y lo golpeó ligeramente en el pecho. Tonta. Su Qiao extendió sus manos y la abrazó con fuerza. Mientras sonreía, dijo, Singer, sígueme a Qinghai. Acurrucada en sus brazos, las lágrimas comenzaron a correr por los ojos de Chu Qiao, empapando su camisa gota a gota. Bajo el calor del sol de la mañana, Su Qiao sostuvo su mano con fuerza, mientras sentía calor dentro de sí mismo. Con lágrimas corriendo por su rostro, Chu Qiao asintió con la poca energía que le quedaba. Ella se puso de puntillas y le susurró suavemente pero emocionada al oído. Su Qiao, estoy embarazada. Capítulo 16. Bajo las vastas tierras y con el paso del tiempo, lo que debería haber terminado finalmente había terminado. El futuro era brillante. Aunque todavía existían muchas incertidumbres, una cosa que estaba segura, tenían que confiar mutuamente en el presente. Incluso si el cielo se derrumbara, no se iría. Eso fue porque sobre sus hombros llevaba a su amor. El viento frío le acarició las cejas al ver al joven explorador regresar a caballo. La espalda del explorador estaba doblada con una docena de flechas estaban incrustadas en su espalda. Incluso con eso, no se cayó, y en cambio, ató la lanza a su caballo. Perforando la lanza en su pecho, forzó a su cadáver a regresar. Ante su pecho, la armadura había sido destrozada. En la ropa blanca, había algunas palabras escritas con sangre. Sureste 15 kilómetros, caballería ligera, 10.000. Su Qiao miró a este joven guerrero y bajó la cabeza. Después de una larga pausa, dijo suavemente, lo has hecho bien. Con eso, la lanza que había estado bajo estrés durante mucho tiempo finalmente había penetrado a través del cuerpo del soldado. La sangre roja oscura brotó de la espalda cuando el joven soldado se cayó del caballo. El animal relinchó de dolor mientras lamía la cara del soldado, subiendo y bajando. Rey.
Un guardaespaldas corrió hacia allí. Aferrándose a un anciano delgado, gritó, «¡Lo encontramos!». El hombre ya tenía más de 60 años. En esta época, eso se consideraba una rareza. Estaba muy delgado, pero era evidente que su mente estaba clara. A pesar de su apariencia desordenada, sus ojos brillaban con inteligencia. Su Xiue lo observó, antes de asentir lentamente. Este maestro parece realmente saludable y debería poder manejar las duras condiciones de viajar largas distancias con facilidad. Qinghai es una tierra de bárbaros. Todos son incultos e incivilizados. Este anciano es un erudito, como puede. Los ojos de Su Xiue se pusieron en blanco al mirar directamente a los ojos del anciano. Con una voz que era lenta y constante, irradiaba presión. Viajé miles de millas personalmente y traje grandes fuerzas conmigo. Parece que este doctor piensa que no expresé la suficiente sinceridad. Esta declaración fue tan informal, pero estaba llena de intenciones asesinas. Esto hizo que el anciano, Gao Qingsu, se paralizara. Desde Qinghai hasta Qubei, habían pasado por innumerables provincias. Con eso, habían dejado atrás a tantos soldados. Con tanta sinceridad, ¿quién se atrevió a afirmar lo contrario? B. Invita al señor Qingsu al carruaje. Entendido, Su Alteza. A pesar de que la ciudad de Maoling no se vio afectada por las batallas, los funcionarios no dudaron en dejar que el ejército de Qinghai ingresara al castillo. Con la agitación del continente de Meng Occidental, la familia imperial Xia se retiró a las tierras del norte, junto con la conquista del imperio por Yanbei. Sin embargo, a pesar de que todas las guarniciones se habían rendido a Yanbei, muchas de las guarniciones se mantuvieron sin cambios. Como tal para ellos, Su Xiue como el antiguo gran mariscal del imperio Xia, era como un viejo amigo para ellos. Cuando el ejército de Qinghai entró en la ciudad de Maoling, los civiles pensaron que las fuerzas imperiales habían comenzado su contraataque. Innumerables hombres llevaban hachas y cuchillas con la esperanza de unirse al ejército, y los civiles incluso les daban comida. Las calles estaban llenas de felicidad, completamente a diferencia de una ciudad que acababa de caer. Rey Wu Wei llevaba consigo una enorme y pesada cuchilla mientras corría. Se limpió el polvo de la cara y preguntó en voz alta, ¿el ejército de Yan está aquí? ¿Qué debemos hacer? Su Xiue miró hacia el sureste, y sin cambiar su expresión, dijo con calma, peleamos. En ese momento todo el ejército estalló en una ola de júbilo. Este grupo de soldados fueron las élites de Qinghai. Desde el momento en que partieron del paso Qubei, se habían estado encogiendo y cubriendo sus huellas, retirándose de cada batalla. Esto resultó en su frustración reprimida. En este momento, cuando finalmente escucharon que podían pelear, todos aplaudieron. Más asterisco más asterisco más. Estaba anocheciendo cuando finalmente llegó el ejército de Yan. Sin embargo, no iniciaron un asalto sino que simplemente rodearon la ciudad en un sitio. Su Xiue inmediatamente pudo decir que estaban esperando refuerzos. El momento en que llegaran sería extremadamente desventajoso para él. En la misma noche, antes de que el ejército de Yan hubiera finalizado por completo sus formaciones, el ejército de Qinghai salió de Maoling, y después de 3 oleadas de asalto, el ejército logró abrir un hueco en el cerco de roca sólida del ejército de Yan y escapar. Estos 10.000 soldados no eran fuerzas regulares sino simplemente reservas que fueron convocadas inmediatamente debido a la caída de Maoling. Tal fuerza sería naturalmente derrotada por las élites de Qinghai. En ese momento, toda la línea de balizas a lo largo del gran imperio Yan se incendió una a medida que se enviaban las diversas fuerzas de élite. Sin embargo, los caballos de guerra de Qinghai eran extremadamente rápidos. Esas fuerzas llegaron solo para ver la ola de polvo que dejó el ejército de Qinghai.
Pronto se enfrentaron con la última línea de defensa, el paso de montaña Kangmin. Después de cruzar esta montaña, llegarían al paso Qinghai Kuibei. La noche anterior, los guerreros de Qinghai habían pulido sus armas en preparación para la difícil lucha que se avecinaba. Con su armadura fría, Su Xiue levantó su brazo cuando